Pues qué presencia tan gloriosa, de veras. Durante la semana yo estoy leyendo el libro de Samuel y pues ya ven que la semana pasada les dije que acabamos de ver el capítulo 4. Bueno, pues nada más pude leer el capítulo 5, no me pude pasar de ahí, pero Dios me revelaba cómo a través de su presencia, donde está su presencia, el enemigo cae. Los israelitas llevaron el arca del pacto a la batalla contra los filisteos y los filisteos los vencieron y se robaron el arca del pacto y la metieron al templo de Dagón, su dios, que era mitad humano, mitad pez, y la dejaron ahí en la noche, y al otro día que vinieron se encontraron a Dagón en el piso tirado y lo volvieron a levantar. Y volvieron a venir al otro día y cuando vieron a Dagón estaba caído, pero se le había roto la cabeza y se le habían caído las manos, porque es un ídolo. Y sabes, a mí me hablaba de los principados y las potestades que existen en las regiones celestes, como dice la Escritura. Hay espíritus, hay huestes de maldad que quieren venir con pensamientos, con estrategias, con artimañas. El enemigo tiene un plan, tiene una artimaña, él se mueve por ejércitos y un ejército tiene que estar bien coordinado, ¿no? Y su obra, las manos, está trabajando, está haciendo cosas, está atando gente, está velando corazones, ojos, tiene atadas a las personas con adicciones y con mentiras. Pero ¿sabes algo? La presencia de Dios es suficiente para que se caiga y se rompa su cabeza y se rompan sus manos. Ante la presencia de Dios no hay nada que pueda prevalecer. Dice que los montes se derriten ante su presencia. Los montes son esos lugares orgullosos del corazón, de la mente, una altivez, pero cuando llega la presencia de Dios hay un quebrantamiento. Y déjame decirte algo, la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios se está moviendo aquí. Y si tú vienes aquí a una rutina o a que te entretengan, llegaste al lugar equivocado. Aquí no estamos para entretener a nadie, venimos a adorar al Rey y venimos a reconocer que Jesús es el Señor. Y Él hoy aquí está haciendo una obra poderosa, está derribando, como decía Toño en la oración, altiveces. Todo aquello que se oponga al conocimiento de Cristo, su presencia lo derrite. Por eso nosotros cuando empezamos la reunión, empezamos con alabanza y adoración, porque eso atrae la presencia de Dios y al atraerla empieza a desbaratar la obra del enemigo, empieza a aflojar las ataduras de tu corazón, empieza a derretir las cadenas, empieza a hacer que toda altivez y todo aquello que se opone a Cristo empiece a derretirse. Y ahora sí viene la palabra de vida, más cortante que una espada de dos filos. ¿Y estás listo? Amén, amén. Yo estoy lista. Acompáñame al Salmo 78. Gracias, Señor. Y vamos a leer algunos versículos. Y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que no tiene errores. La palabra de Dios que es perfecta. La palabra de Dios que no es inspirada ni hecha por hombres, sino por Dios mismo. La palabra de Dios que tiene vida en sí misma y produce vida. Acuérdate que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esta es la palabra que hoy se va a declarar aquí. Amén. No es una palabra de hombres. Y yo le pido al Señor que todo lo que ya sea de mi cuchara, como decimos en México, que mejor lo deje allá afuera y que hable Él solamente. Y te voy a leer lo que dice y léelo conmigo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron.
Di conmigo, oído y entendido. Oído y entendido. Oído y entendido. ¿Sabes? Mucha información entra y la escuchamos, pero hay una diferencia cuando cae al corazón. Puede haber mucha información aquí que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Que nosotros a nuestros hijos les enseñamos, que mis papás me están enseñando. Pero qué diferencia es cuando esa palabra que me están enseñando la entiendo, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Son cosas que vienen de generaciones antiguas, de generaciones pasadas y se están transmitiendo a la siguiente generación. ¿Sabes? Yo no sé si te gusta ver las Olimpiadas, pero hay un maratón que es de pasar estafetas. Y es un equipo de gente, ¿verdad? Es un grupo de corredores, no sé cuántos sean, no sé si 4 creo. Y tienen una estafeta, y una estafeta es como un palo así como el micrófono, ancho. Y entonces tienen que correr cierta distancia y van corriendo y luego llegan al siguiente jugador o parte del equipo, corredor, y le pasan la estafeta. Y ese corredor tiene que tomar la estafeta y seguir corriendo la carrera. Y luego termina su círculo, lo que tiene que correr, y la pasa al siguiente corredor de su equipo. Y la tiene que tomar el siguiente corredor y van corriendo juntos y la toma y siguen corriendo. Pero qué peligro si la estafeta se cae. Si no se pasa de un corredor a otro corredor y se cae la estafeta. Se va a perder la carrera. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos atención. Y tal vez los jóvenes dicen, ay, ¿por qué estamos aquí hoy? Chicos, porque a ustedes se les va a pasar la estafeta. Nosotros tenemos una estafeta, los adultos con la que estamos corriendo, los padres, pero ahí viene una generación atrás de nosotros que tiene que estar listo para recibir la estafeta, que no puede estar distraído, volteado, pajareando, como dice Toño, comiendo camote. Ya mis hijos dicen, andas comiendo camote, con acento gringo, andas comiendo camote. Y nos da risa porque yo no sé si entienden lo que es camote, pero es sweet potato, yes, ya me entendió. Pero no puede estar ni una de las dos generaciones puede dejar de hacer lo que tiene que hacer para que esa estafeta se pase correctamente. Y entonces lleguen a la meta. A veces yo me pongo a pensar, digo, Señor, tenemos una visión grande para Amistad McAllen. Compramos un terreno, vendimos la casa, estamos pidiéndole a los inquilinos que salgan porque vamos a hacer algo aquí. Tenemos una visión, wow, poderosa. Señor, ¿y qué va a pasar cuando nos vayamos de aquí? No puede caerse la estafeta. Tenemos que transmitirla a la siguiente generación. Amigos, esto es clave. Y aquí dice que son palabras y cosas escondidas, son misterios que estaban escondidos. Dice la Escritura que Cristo es el misterio de la eternidad que fue revelado a nosotros. Ya fue revelado el misterio. Que Cristo iba a venir a salvarnos, que murió en la cruz, que resucitó, que pagó por nuestros pecados y ahora todo aquel que cree en Él y que lo recibiese, se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué misterios revelados! Vamos a leer el versículo 4 y mira lo que dice. Primero Él dice, yo las recibí de nuestros padres, pero ahora dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo.
No podemos encubrir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a la siguiente generación. No te canses de repetir lo que Dios hizo en tu vida. No te canses de decirles tu testimonio a tus hijos. Quién eras antes de Cristo y quién eres ahora en Jesús. No te canses de hablar de las cosas que Dios está haciendo en tu vida diariamente. Y si no las estás viendo, abre tus ojos espirituales. Porque Dios está haciendo cosas hoy. Dios está obrando hoy. Yo me emociono al ver lo que Dios está haciendo cada día. Pero aquí está hablando de su poder. Está diciendo, no encubras las obras poderosas de Dios. Su poder es su Espíritu Santo que está hoy manifestándose en medio de nosotros. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu de Dios hoy se está moviendo aquí. Él está haciendo cosas poderosas. Él está hablando a corazones, está quebrantando corazones, está sanando corazones, está restaurando vidas, está cambiando y transformándonos y regenerándonos en el espíritu y en lo natural. Él está haciendo una obra poderosa y no podemos callarnos de transmitirlo a la siguiente generación. Porque a veces solo dicen, ay no, esas cosas están como muy intensas, muy radicales. Es que son muy radicales. No. Y Dios no tiene esos poderes. O sea, yo creo que son coincidencias. Amigos, no nos hagamos. Dios es el Todopoderoso. Dios es el principio y el fin, y fuera de Él nada puede existir, porque por Él subsisten todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él es todo. Y Él, en la creación podemos ver esas cosas invisibles de Dios, su infinito poder, dice la Escritura. Podemos ver el infinito poder. Cuando tú observas el cielo, yo le preguntaba ayer a Ivana, ¿qué ves cuando tú ves el cielo? Porque ya ven que ahí en la propiedad de Amistad se ve así el cielo lejísimos. ¿Tú qué ves? ¿Qué ves de Dios cuando tú ves el cielo? Me decía, mamá, yo veo que Dios es demasiado poderoso para poder hacer algo así. Que es infinito, porque si Él hizo esto, entonces Él es más grande que lo que hizo. Y estas cosas nos hablan de su poder. Su palabra tiene poder para transformar tu vida. Tu testimonio tiene un poder tremendo. Tus oraciones tienen un poder tremendo. Algo muy hermoso sucedió esta semana. Estaba yo en la escuela con mis alumnos y salieron, son niños de kinder. Y llegó el hijo de Toño y Liz, Mateito. Y fue con un compañerito a mi salón, eran dos nada más. Y el otro niño entró al baño y Mateito se me quedaba viendo. Y hola, Miss Judy, se mete a mi escritorio y quiere ahí, pues es niño, ¿no? Y entonces empecé a hablarle a su corazón. Y le empecé a decir, Mateito, bueno, tiene 4 años. 4, ¿verdad, Toño? ¿O 5? 4. Va a cumplir 5, no sabe. No es cierto. Pero le dije, Mateo, ¿tú sabes que Dios te ama? Sí. Mateo, tú tienes un propósito. Tú sabes que Dios tiene un llamado para tu vida. Él te ha llamado y Él te llamó para cosas grandes. Tú tienes un llamado porque Cristo te hizo, porque Él te amó, Él murió por ti en la cruz y Él tiene un llamado para tu vida. Acércate a Jesús, no te apartes de Jesús. Déjame orar por ti, así, y empecé a orar por él. Bueno, pues se fue a su casa, a los 5 minutos ya lo vino a recoger Liz, se fue y al otro día me habla Liz y me dice, oye Judy, yo no sé qué pasó, pero cuando Mateo se subió al carro, me dijo, es que Judy oró por mí. Y él se sentó atrás y seguía orando. Pero aparte, estaba llorando. Tú no sabes el poder que hay detrás de cada palabra de vida que tú siembras en las personas. Y no puedes escatimar que es un niño de 4, 5 años, 3 años. Esas palabras van a cobrar vida. Hay un poder que se desata cuando tú hablas vida al corazón de la siguiente generación. Papás, hay un poder que se desata cuando hablas a tus hijos.
Bendice a tus hijos, cuida tus palabras, lo que tú hablas sobre tus hijos. Tú tienes una autoridad que Dios te ha dado para hablar sobre ellos. Jóvenes, tengan cuidado de lo que hablan de su vida. Las palabras que dicen acerca de sí mismos, porque hay poder en las palabras. Habla vida. Dice que en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Tú puedes declarar muerte y cosechar muerte, o tú puedes declarar vida y cosechar vida. Y el poder de Dios se está moviendo. Al hablar nuestro testimonio, cuando tú hablas las cosas que Dios hace en tu vida, hay un poder que se desata. Cuando tú hablas el evangelio, dicen Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Cuando tú hablas el evangelio, jóvenes, no tengan miedo de hablar el evangelio. Hay una idea por ahí que de repente nos dicen, ¿verdad? Cuando yo era niña, nos fuimos a Japón a vivir y yo tenía 10 años, David tenía 8 años. Y me acuerdo que íbamos viajando y cuando llegamos a, no sé si fue en Canadá, que hacíamos escala, el señor de inmigración le preguntó a David, y yo no sé si él se acuerda, pero pues yo tengo una memoria muy buena y luego él se sorprende. Pero le preguntó, ¿y a qué van a Japón? Ustedes mexicanos, ¿a qué van a Japón? Y David le contestó, somos misioneros. De 8 años. Somos misioneros. Y nos tomamos tan en serio ese somos, que yo tenía 11 años y estaba en la calle y yo no sabía hablar japonés. Y había un viejito. Que iba caminando con su bastón, así bien viejito. Y yo iba con una amiga, hija de misioneros también, americana. Y le dije, oye, tú y yo somos misioneras. Y se me quedaba viendo así como que, no. Ella decía, no, mis papás son misioneros. Y yo decía, no, nosotros somos misioneros. No, mis papás son misioneros. No, somos misioneros. Decía, ven, mira, vamos a compartirle al viejito. Decía, pero no sabes hablar japonés. No importa. En México a todo le hacemos. Bueno, me sabía una alabanza traducida del español al japonés. Y dije, se la voy a hablar. No se la canto porque se va a ver raro, pero se la hablo. Y entonces le empecé a hablar al viejito en la calle y le empecé a decir, O inaru zen no homu bekishu, shunomi waza, tsubeyo ima, Yesu Kiristo wa o. Y se me quedaba viendo el Señor. Y mi amiga, ¿hablas japonés? No te la sabías. Pero la canción hablaba acerca de Jesús, que estaba sentado en un trono, que Jesucristo es rey, y es todo lo que le dije al viejito. Pero sí me explicó esa transmisión de visión en el hogar, donde mis papás decían, no, papá y mamá no son misioneros, somos una familia de misioneros. Y nos la tomamos tan en serio que ahí voy en la calle y le estoy predicando a los viejitos que me encontraba en la calle. Aquí esto me encanta porque si seguimos leyendo, dice en el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Cuando tú lees la palabra ley en la escritura, testimonios, decretos, mandamientos, está hablando de la palabra escrita. Eso es lo que se refiere. Dice, Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos. Amigos, no es una opción, es un mandamiento que notifiquemos esta palabra a nuestros hijos. Hay tantos niños que están creciendo en un hogar cristiano, que van a la iglesia el domingo o que van a una escuela cristiana, pero no conocen la palabra de Dios, no conocen lo que Dios ama y lo que Dios le agrada y lo que Dios pide, porque no han conocido la palabra. Y dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que yo tuve un tiempo así como que medio tibiezona en el Señor. Parece que no, porque soy muy intensa, pero
aunque usted no lo crea, yo tuve mi época de tibieza. Y fue cuando nació Ivana, cuando me embaracé de Ivana, que me cayó el 20. Y que dije, o vivo todo por Cristo, o me muero todos los días y resucita Cristo en mí, o leo la escritura y la aplico y la vivo y me meto en intención a la presencia de Dios y clamo por su espíritu cada día de mi vida en todas las decisiones que yo haga, o mis hijos van a conocer un Dios de religión. Y ahí fue donde yo di el cambiazo. Ahí dije todo por Cristo, todo. Porque se va a levantar una generación tibia si yo soy tibia. Porque se va a levantar una generación que a medias ama a Dios y ama al mundo y tiene un pie con Dios y un pie con el mundo. O voy a levantar una generación que dice, yo todo lo doy por Cristo. Entonces, amigos, yo sé que es un reto grande, pero yo oro que el Señor te dé esta revelación. Y la verdad es que no hay mayor gozo. No hay mayor gozo, dice en Primera de Juan, no hay mayor gozo que ver que mis hijos anden en la verdad. Cuando tú ves a tus hijos que caminan en la verdad, o a tus hijos espirituales, aquellos que tú estás llenando con palabra, tus amigos, tus sobrinos, tus nietos, no hay mayor gozo que ver que ellos andan caminando en la verdad. El mundo ofrece sus verdades, pero hay una sola verdad, lo demás son opiniones. La verdad se ajusta a la realidad. Y la realidad es que Cristo vive. La realidad es que Cristo reina. La realidad es que Cristo es Dios. La realidad es que Cristo vino por nosotros a redimirnos. La realidad es esta. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Quiere decir que la verdad es exclusiva de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, dice aquí en el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, o sea, sus hijos, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, jóvenes, ustedes tienen que meterse en serio con el Señor para poderle transmitir a la siguiente generación. Ustedes son responsables de absorber, de tomar, de hacer el Dios de sus padres su Dios. Porque ¿sabes qué? A mí me encanta el Señor cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Son 3 generaciones que Él dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero algo muy importante es que Dios se le presentó a los 3. Es que ellos hicieron sus pactos con Él personalmente. Porque Isaac decía, bueno, pues él es el Dios de mi padre, de Abraham. Pero el Señor tuvo su momento personal con Isaac. Y sabes que podemos orar por estos momentos que Dios tenga con nuestros hijos. Yo te animo a que tú ores y digas, Señor, yo oro que mis hijos tengan un encuentro personal contigo. Que ellos te hagan su Dios. Que no sea el Dios de sus padres, que ellos digan, Él es mi Dios. Wow, amén, de generación en generación. Y dice en el 7, a fin, este es el propósito, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en el dinero es tu Dios. Y cuando tú pones tu confianza en la medicina, tu Dios es la medicina. Y cuando tú pones tu confianza en tus créditos y en tus estudios y en tus logros y en tu fortaleza, eso se convierte en tu Dios. Cuando tú pones tu confianza en el compadre que me va a ayudar y va a decir una buena palabra para que yo pueda entrar y me den la chamba que necesito, eso se convierte en tu Dios. Pero por eso necesitamos transmitir a la siguiente generación su poder y su palabra para que ellos también pongan su confianza en el Señor. Su poder y su palabra. Su poder, su Espíritu Santo y su palabra, la palabra que Él nos ha
heredado. Amén. Y dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces hubo una generación que se le cayó la estafeta. Fue en el libro de Jueces y en varias otras. Se les cayó la estafeta y fueron rebeldes y fueron contumaces y se gozaban de hacer maldad y de darle la espalda a Dios y hacían todo aquello que Dios decía, no hagan esto, pues lo vamos a hacer. Y hubo ahí un quebrantamiento y un trato de Dios, porque Dios ama a la siguiente generación. Entonces, amigos, esto es para nosotros. Ahora, yo quiero llevarte al Nuevo Testamento y quiero hablarte de alguien que me encanta como personaje, pero se habla muy poco de él en la Biblia. Y en el libro de Hechos vemos a alguien que se llama Felipe. Y no es uno de los apóstoles, Felipe es uno de los 7, los llamo meseros, de los 7 meseros. Felipe junto con Esteban y otros 5 fueron escogidos para servir a las mesas la comida. Porque la iglesia estaba creciendo tanto y los apóstoles estaban distrayendo en estar sirviendo la comida y limpiando las mesas y organizando que cuánto le servimos y cuánto le damos. Y ya ven, ahora ahí con los viernes también así nos pasa a las señoras, ¿verdad? ¿Cuánto le servimos, cuánto le damos? Pero gracias a Dios que Erika nos ayuda. Y entonces nos repartimos ahí las cargas y todo, pero aquí decían los apóstoles, no está bien que nosotros que estamos compartiendo la palabra nos enfoquemos en ese detalle, porque vamos a dejar lo importante que es meternos a la oración, meternos a la intercesión, al ayuno, a la búsqueda para poder predicar. Vamos a escoger algunos ayudantes que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan un buen testimonio, y que, ¿cuál era la otra? Buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. ¿Te das cuenta cómo aún en las labores pequeñas, pudieran parecer pequeñas, hay personas claves que están llenas del Espíritu? Hay personas que están haciendo lo que Dios les está encomendando, llenos del Espíritu. Y tal vez que todos nosotros tenemos labores allá afuera. Todos trabajamos, todos estamos en la casa, todos estamos haciendo labores que parecen vanas, parecen insignificantes, pero lo que el Espíritu Santo está diciendo es que todos debemos en toda labor hacerlo llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y llenos de sabiduría, como Felipe y Esteban. Ellos no eran los grandes apóstoles. Pero bueno, sucede que Esteban, y se sabe en la historia y por eso no me voy a meter a detalle, pero sucede que Esteban está hablando y predicando la palabra. Esteban, el mesero, el que servía la comida, está predicando la palabra y está orando por los enfermos, y dice que a través de él se hacían señales y maravillas. O sea, el Espíritu Santo estaba moviéndose en este mesero. Y mientras él predicaba, se llenaron de celos los fariseos, se llenaron de celos los religiosos y lo engañaron, levantaron falso testimonio y lo apedrearon. Que era el amigo entrañable de Felipe, que trabajaba junto con Felipe, que se organizaban. Oye, ¿tú qué vas a traer tú mañana? No, yo voy a traer la pasta y la ensalada. Bueno, entonces tú te traes los platos desechables. Y estaban ellos constantemente comunicándose, trabajando juntos, orando unos por otros. ¿Cómo van las cosas, Esteban? ¿Van bien? Fíjate que me van a faltar 3 panes por acá. Sí, yo te los llevo, mira, ayer mi mamá me trajo. Y entonces ahí están Felipe y Esteban, los buenos amigos trabajando juntos. Pero llega el momento cuando a Esteban, su entrañable amigo, lo apedrean y lo matan. Y dice la Escritura en el capítulo 8 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. O sea, estaba Saulo de Tarso, sí, el gran apóstol, estaba ahí viendo, diciendo, sí, tráiganme la ropa, que yo se las cuido, apedréenlo. Mira, esa piedra está muy buena, échasela.
y él consentía en la muerte de Esteban, el entrañable amigo de Felipe, Saulo de Tarso. Y dice entonces en el capítulo 8 que se asolaba la iglesia y salieron esparcidos todos a diferentes regiones porque había una gran persecución. Y entonces dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dime qué corazón es este que acaban de apedrear a uno de sus mejores amigos y él ya está predicando el evangelio en la siguiente ciudad. Dime dónde está su corazón, dime qué tesoro ha encontrado, qué ha descubierto, qué vio, cómo pudo él decir, oye, sí, acaban de matar a mi amigo, nos están persiguiendo, pero yo voy a seguir predicando a Cristo. Te voy a decir algo, esto es lo que yo oro suceda con nosotros y con nuestra generación. Que no importa lo que venga, no importa la persecución, no importa lo que pase, nosotros sigamos predicando a Cristo. No importa la enfermedad que venga o la necesidad que venga, el malestar familiar que tengamos, nosotros seguimos predicando a Cristo. Porque el enemigo quiere detenernos, quiere limitarnos, pero nosotros seguimos predicando a Cristo. Y esto es lo que sucedió con Esteban. Y en el 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque decía más adelante, de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gozo en aquella ciudad. ¿Sabes algo? Felipe era un mesero. Felipe servía las mesas, pero Felipe estaba lleno del poder. Y Felipe tenía el evangelio de la salvación y no se iba a quedar callado. ¿Cuál es tu trabajo? Yo no sé cuál es tu trabajo, yo soy maestra. Pero ahí en donde estoy, yo quiero predicar a Cristo. Ahí en donde estoy, yo quiero hablar de Jesús. Ahí en mi casa, mientras estoy lavando los platos, andando en el carro, no importa lo que esté haciendo, yo voy a predicar a Cristo. Ahí voy a la práctica de básquet, a ver a quién me encuentro para predicarle. Vamos a predicar a Cristo sin importar lo que esté pasando, porque sabes que con Cristo estamos crucificados, ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Entonces ya realmente tu situación personal, cuando tú ves a Jesús, tú dices, wow, qué pequeña es esta situación comparada con mi Rey. Señor, yo me ocupo de tus negocios y tú te ocupas de mis pequeñeces. Porque busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Amén. Bueno, entonces ahora me voy a adelantar a Hechos 21. Y Hechos 21 sucede aproximadamente, si se van contando todos los viajes y los años que se mencionan aquí en Hechos, 22 años han pasado, han transcurrido desde que Felipe llegó a Samaria hasta este momento. Y en Hechos 21, a ver, espérenme, aquí lo tengo, este sí lo anoté. Hechos 21, 8 y 9. Pablo estaba haciendo viaje misionero, estaba regresando ya al final de su viaje, porque era su tercer viaje misionero. Estaba regresando a Jerusalén, donde lo iban a tomar preso y lo iban a llevar a Roma para encarcelarlo. Y este es su tercer viaje misionero. Y en este retorno de este viaje, dice en el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, o sea, Lucas estaba con él y otros, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Cuántos años han pasado? 22. Felipe sigue predicando a Cristo. Felipe no se ha detenido. Felipe ha perseverado. ¿Tú crees que Felipe tuvo una vida perfecta, sin equivocaciones, sin errores, sin días de altibajos? Claro, como todos nosotros. Pero ya pasaron 22 años y él sigue siendo un evangelista.
Y no nada más esto, dice que era uno de los 7, posamos con él. ¿Cómo? Pablo, el que mató a su amigo, se quedó a dormir en su casa. Hablemos del perdón. Qué difícil es a veces perdonar. Pero cuando yo veo un ejemplo como el de Felipe, yo digo, Señor, yo creo que en sus transcursos de 22 años a él le dolió mucho la pérdida de su amigo Esteban. Y yo creo que hubo momentos donde él quiso culpar a Saulo y decir que le caiga un rayo y lo parta. O quiso desistir diciendo, no, Señor, esto está muy difícil, porque nos están persiguiendo, porque ya no podemos. Pero ¿sabes qué? Era mayor su amor por Cristo, era mayor la revelación de Jesús en su vida, era mayor la belleza que él había visto en la majestad de Cristo, la gloria y la presencia de Dios en él eran tan grandes que él podía perdonar a Pablo y abrirle la puerta de su casa y cenar con él y hospedarlo. No es fácil hospedar, pero lo hospedó. Era un hombre que abría las puertas de su casa, que invitaba a gentes, viajeros, cristianos de otros lados, y aún al que había matado a su mejor amigo, dijo, pásale y quédate en mi casa. Había un corazón de perseverancia, amigos. Pero luego dice en el 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y yo con eso me llevé todo. Porque doncella quiere decir que están en una edad que ya son casaderas, jóvenes, pero casaderas, ¿verdad? Teens, en aquella época. Entonces ponle que entre 14 y 20 y algo. Y sus 4 hijas, jovencitas, profetizaban. ¿Y cómo supieron? ¿Cómo supo Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, que profetizaban sus hijas? No porque le dijeron. No, déjame decirte algo. Lucas estaba hospedado en casa de Felipe. Y yo te aseguro que en su casa ellos tenían tiempos de gloria, tenían tiempos de buscar la presencia de Dios, tenían tiempos de bendecirse unos a otros, y ahí empezó a haber palabras de vida. A veces no entendemos lo que es la profecía. Tenemos la idea de que no, es que la profecía es cuando alguien habla del futuro y lo que va a suceder en 10 años. Y, ok, sí es verdad. Eso es una de las funciones de la profecía. Hablan de cosas que vienen en el futuro, que han de suceder. El Espíritu Santo es hoy, ayer y mañana. Él sabe el futuro y Él puede revelar ciertas cosas si Él cree que es necesario. Sin embargo, la profecía también la vemos en la Biblia para otras funciones. Y vemos que cuando está David y se toma a Betsabé, la mujer de Urías Heteo, y manda y mata a Urías, llega un profeta y le dice, tú acabas de hacer esto. Y viene y lo redarguye, descubre su pecado, y David llega delante de Dios a pedir perdón. A veces el profeta viene y tal vez no te va a dar exactamente el pecado, porque pues al profeta en la palabra le habló de un borreguito y que se lo robaban y que luego lo mataban, y con todo eso David entendió que él era el que había robado el borreguito a Betsabé. Y a veces la palabra profética va a venir así. Alguien va a venir y te va a decir, oye, fíjate que esto, y él no sabe nada, pero el Espíritu Santo y tú sí saben. Y te va a traer convicción. Y te va a traer convicción. Dios usa a esas personas. Ahora, hay otro tipo de profecía, es una declaración de la palabra. Cuando se declara la palabra y se anima, se exhorta, se edifica a las personas. Lo que sucedió hoy en la mañana, que Ivana estaba orando, no sé si estuvieron aquí, se escucharon. Esa era una palabra profética. Estaba ella intercediendo por su generación y estaba hablando y diciendo con autoridad, era una autoridad distinta. Y entonces esa es una palabra profética también. Abre tu corazón, vayamos a predicar el evangelio. Es una palabra profética. Y luego hay otra palabra profética que es la declaración de la Escritura. Cuando tú tomas la palabra y la empiezas a declarar y a declarar con fe, eso es una profecía.
Son declaraciones proféticas. Y aquí dice la escritura en Hechos 21 que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Que Pablo y Lucas y todos los que los acompañaron y se quedaron en su casa se dieron cuenta que estas chicas estaban en el espíritu moviéndose. Que Felipe no se quedó con la estafeta y no se le cayó en el camino, sino que pasaron 22 años y él fue diligente en pasar la estafeta a la siguiente generación. Amigos, nosotros necesitamos hacer eso. Que en nuestras casas haya momentos espirituales. Yo sé que andamos con la corredera, amigos. Yo sé que tenemos que andar de aquí para allá. Tenemos que hacer 1000 cosas. Pero haz una pausa con tus hijos. Haz una pausa con tu esposa. Y no lo hagas de rutina. Haz declaraciones proféticas sobre ellos. Habla lo que Dios va a hacer en sus vidas. Pon tu mano sobre sus cabezas y dile: el Señor te ha llamado para tu generación. El Señor te está preparando, está escogiéndote para cosas grandes y poderosas. No te apartes de sus caminos, verás el favor de Dios. No estoy diciendo nada fuera de serie, todo está dentro de la palabra. Pero tú haz esto con tus hijos. Alaben al Señor, pongan una canción en el carro y pónganse a alabar al Señor. Cuando tu hijo llega de la escuela y te platica: mamá, fíjate que en la escuela hay una persona que está haciendo esto y el otro, y nos contó que en su casa, bla, bla, bla. Hijito, vamos a orar por ella. Vamos a orar aquí, tú y yo, sí, mamá. Y te pones a orar con tus hijos por esa situación. Que ellos vivan constantemente, estén viendo qué práctico es conocer a Dios. Qué práctico es conocer su poder. Qué práctico es conocer su palabra de día y de noche. De día y de noche en todo lo que hacemos. Mira, me da mucha risa porque me dice Diego: mamá, estaba yo en el fútbol y me iban a pegar estos chavos bien grandes. Yo nada más me puse a orar: Señor, que no me lastimen. Y yo dije: wow, pues conoce su recurso. Conoce su recurso. ¿A quién fue? ¿A quién le pidió? Él está estableciendo su relación con Dios como Dios le está dando a entender a esta edad. ¿Me explico? Pero tenemos que entender que hay que estar empujando, hay que vivirlo. Ahora, Felipe no era alguien que enseñaba y hacía otra cosa. Él hospedaba, él perdonaba, él era un evangelista que estaba predicando a Cristo. Sus hijos lo vivían diariamente. No había otra manera de vivir. Entonces regreso a Hechos, contigo, Hechos 2, versículo 39, y con esto vamos a concluir. Esta es una promesa. Esta promesa me anima, esta promesa me levanta. Wow, gracias, Señor, por tu palabra que nos vivifica. Jóvenes, escuchen muy bien esta promesa que es para ustedes, pero también es para nosotros, papás. Niños, es para todos. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, habla acerca de la promesa, está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Esa promesa que Jesús les dijo: no se vayan de aquí, porque yo voy al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo. Él les prometió que lo enviaría. Esa es la promesa. Y entonces en el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa. Para ustedes, para mí, esta promesa de su Espíritu, de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, de que su poder es activado en mi vida, de que su palabra me vivifica, de que podemos vivir como más que vencedores en Cristo. Esta promesa es para mí y para sus hijos. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Es para ustedes y para sus hijos. Amigos, es para ustedes y para sus hijos. Dice: para todos los que están lejos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para nosotros, pero también es para la siguiente generación. No nos quedemos con la promesa. No se nos caiga la promesa. Que pasen los años y seamos perseverantes como fue Felipe. Jóvenes, que pasen los años, porque sabes que Felipe empezó muy joven.
22 años y apenas tenía hijas doncellas. Él era muy joven cuando empezó en el evangelio, cuando vio morir a su amigo, cuando decidió compartir y predicar y que el Espíritu Santo lo usara. Era joven, pero es para nosotros y para nuestros hijos. Amén.